Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos frases del miedo. Evitar el peligro no es más seguro a largo plazo que exponerse a él. La vida es una aventura atrevida o no es nada. Uno de los mayores descubrimientos que hace un hombre, una de sus grandes sorpresas, es descubrir que puede hacer lo que temía que no pudiera hacer. Con los años he aprendido que cuando uno toma una decisión, el miedo disminuye. Saber lo que hay que hacer hace que el miedo desaparezca. No se pueden tomar decisiones basadas en el miedo y en la posibilidad de lo que podría suceder. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. El águila no le teme a la adversidad. Tenemos que ser como el águila y tener un espíritu intrépido de conquistador. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Ser valiente no es la ausencia de miedo. Ser valiente es tener ese miedo pero encontrar un camino a través de él. Nunca dejes que el miedo a perder se interponga en tu camino. Los límites, como el miedo, son a menudo una ilusión. Haz lo que temes y la muerte del temor será segura. El miedo tiene su uso pero la cobardía no tiene ninguno. El miedo viene de la incertidumbre. Cuando estamos absolutamente seguros, ya sea de nuestro valor o inutilidad, somos casi inmunes al miedo. No temas, somos de la naturaleza del león, y no podemos descender a la destrucción de los ratones y esas pequeñas bestias. Si miras dentro de tu propio corazón, y no encuentras nada malo allí, de que tienes que preocuparte, que hay que temer. La acción cura el miedo y la inacción crea terror. Vivir con miedo nos detiene de tomar riesgos y si no subes por la rama, nunca obtendrás la mejor fruta. Solo tienes que deshacerte del miedo y enfrentarte al mundo. Mírate en el espejo y dite a ti mismo, te amo y nada va a destruirte y no te vas a caer. Haz lo que temes hacer y sigue haciéndolo. Esa es la forma más rápida y más segura descubierta hasta ahora para conquistar el miedo. Ganas fuerza, coraje y confianza en cada experiencia en la que realmente dejas de ver el miedo en la cara. Eres capaz de decirte a ti mismo, he vivido este horror y podré enfrentarme a cualquier cosa que venga. Las personas que viven profundamente no tienen miedo a la muerte. La ignorancia es el padre del miedo. El que teme que sufrirá, ya sufre lo que teme. El miedo es la principal fuente de la superstición, y una de las principales fuentes de la crueldad. Vencer el miedo es el principio de la sabiduría. Ningún poder roba tan eficazmente a la mente todos sus poderes de actuar y razonar como el miedo. No tengo miedo del mañana, porque he visto el ayer y me encanta el hoy. Quien ve a todos los seres en su propio ser, y su propio ser en todos los seres, pierde el temor por completo. Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. El miedo es tan profundo como lo permite la mente. El deseo vence al miedo, atropella inconvenientes y allana dificultades. Puedes descubrir qué es lo que más teme tu enemigo observando los medios que usa para asustarte. Si estás angustiado por algo externo, el malestar no es debido a la cosa misma, sino a tu valoración de ella y eso es algo que puedes renovar en cualquier momento. Cuando escucho música, no temo ningún peligro, soy invulnerable, no veo enemigos, estoy en contacto con los primeros tiempos y con los últimos. Al patinar sobre hielo delgado, nuestra seguridad radica en nuestra velocidad. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido.
El miedo a la muerte se deriva del miedo a la vida. Un hombre que vive completamente está preparado para morir en cualquier momento. La inacción engendra la duda y el miedo. La acción genera confianza y coraje. Si quieres vencer el miedo, no te sientes en casa y pienses en ello. Sal y ponte a trabajar. El coraje es saber que no temer. Intenta hacer 3 veces algo que no hagas nunca. La primera para vencer el miedo. La segunda para aprender cómo se hace. La tercera para saber si te gusta. Solo cuando no tenemos más miedo comenzamos a vivir. El enemigo es el miedo. Creemos que es el odio, pero es el miedo. Incluso la muerte no debe ser temida por alguien que ha vivido sabiamente. El miedo no te detiene, te despierta. El miedo corta más profundo que las espadas. El miedo a un hombre aumenta el miedo a la cosa que se nombra. No tengas miedo de tus miedos. No están ahí para asustarte, están ahí para hacerte saber que algo vale la pena. Con el tiempo odiamos lo que a menudo tememos. Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres le temen a la luz. No tengas miedo de la perfección, nunca la alcanzarás. Exponte a tu miedo más profundo. Después de eso, el miedo no tiene poder, y el miedo a la libertad se encoge y desaparece. Eres libre. Miedo es lo que estás sintiendo. Valentía es lo que estás haciendo. No cedas a tus miedos. Si lo haces, no podrás hablar con tu corazón. El miedo tiene muchos ojos y puede ver las cosas bajo tierra. El hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme que para alcanzar lo que desea. El pánico ante la idea de hacer una cosa es un reto para hacerla. He aceptado el miedo como parte de la vida, específicamente el miedo al cambio. He seguido adelante a pesar de los golpes en mi corazón que dice, vuelve atrás. Hay un momento para tomar consejos de tus miedos, y hay un tiempo para no escuchar ningún temor. Sin miedo no puede haber coraje. Nada da a un hombre temeroso más coraje que el miedo de otro. La mayoría de la gente no quiere realmente libertad, porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de la gente tiene miedo a la responsabilidad. No tengo miedo de las tormentas, porque estoy aprendiendo a navegar en mi barco. El miedo es el padre de la valentía y la madre de la seguridad. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Las almas humildes tienen miedo de su propia fuerza. Hay 2 tipos de miedos, racionales e irracionales, o en términos más simples, los miedos que tienen sentido y los que no. La cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas. La curiosidad conquistará el miedo incluso más que la valentía. Mantén tus miedos para ti mismo, pero comparte tu valentía con los demás. Nunca tendrá verdaderos amigos el que tiene miedo de hacer enemigos. Con el tiempo odiamos lo que a menudo tememos. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. En última instancia sabemos profundamente que el otro lado de cada miedo es la libertad. Tan pronto como el miedo se acerque, ataca y destrúyelo. No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. La mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque no han hecho nada de su vida. El amor ahuyenta el miedo y recíprocamente el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda, y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Dile a tu corazón que el miedo al sufrimiento es peor que el sufrimiento en sí.
y que ningún corazón ha sufrido cuando va en busca de sus sueños, porque cada segundo de la búsqueda es un segundo encuentro con Dios y con la eternidad. No debo temer. El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí, y cuando ya haya pasado, giraré mi ojo interior para ver su camino. Allá donde haya pasado el miedo ya no habrá nada. Solo permaneceré yo. Hay dos fuerzas básicas de la motivación, el miedo y el amor. Cuando tenemos miedo, te retiras de la vida. Cuando estamos enamorados, nos abrimos a todo lo que la vida tiene para ofrecer con pasión, entusiasmo y aceptación. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos en primer lugar, en toda nuestra gloria y nuestras imperfecciones. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podremos abrir nuestra capacidad de amar a los demás o nuestro potencial para crear. La evolución y todas las esperanzas de un mundo mejor descansan en la valentía y la visión de corazón abierto de personas que abrazan la vida. Espero que estas frases sobre el miedo te hayan inspirado a superar tus temores y conseguir todo lo que te propongas. Estas son frases brillantes del miedo. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.